Tomar una decisión es uno de los procesos más difíciles a los que nos enfrentamos, porque muchas veces implica renunciar a algo o cometer errores que tendrán consecuencias negativas. Aún así, no podemos no tomar una decisión. Si decidimos no hacerlo, ya estamos tomando una decisión, la de no hacer nada. Pero en este caso, no tendríamos el control de las consecuencias y dejaríamos el futuro en manos de la suerte. La mayoría de veces una mala decisión está basada en una falta de evaluación de las consecuencias. A veces tomamos decisiones para satisfacer una necesidad inmediata, pero con consecuencias adversas a mediano o largo plazo. Por ello, lo mejor que podemos hacer para tomar buenas decisiones es evaluar las posibles consecuencias. Asimismo, debemos considerar nuestros principios y valores, aquellos que aprendimos en nuestro núcleo familiar, en la escuela, en nuestra actividad profesional y en nuestra convivencia social. Por ello, pon atención a la siguiente matriz que te ayudará a tomar buenas decisiones. Cada vez que tomes una decisión, moviliza de manera conjunta los siguientes aspectos. A. Tus conocimientos. Basa tu decisión en los conocimientos que manejas sobre la materia. Nunca te obligues a tomar una decisión sobre algo que desconoces. Por ello, antes de tomar una decisión, pregúntate a ti mismo, ¿conozco el funcionamiento de este proceso? B. Tus habilidades. Una de las habilidades más importantes de las personas es la capacidad de evaluar. Gracias a ella podemos valorar una situación considerando las consecuencias, la familia, el dinero, el trabajo, la estabilidad emocional, entre otras cosas. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto daño sufrirías si tomas una mala decisión? C. Tus valores. Antes de tomar una decisión, trae a colación los valores que rigen tu accionar. La honestidad, la verdad, tu religión, el respeto, la integridad, también evitarán que tomes decisiones incorrectas. D. Tu actitud. Finalmente, cuando hayas tomado una decisión, muéstrate seguro con tu respuesta. Da a conocer firmemente tu decisión, sabiendo que está basada en tus conocimientos, habilidades y valores éticos. Ahora acompáñame a ver el siguiente video y veamos si nuestro protagonista toma decisiones basado en sus conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Haz clic para ver el video. Uy, no. Estimados, estimadas, muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar fuerte y claro? Por favor, me podrían confirmar a través del chat. Hola, hola, buenas tardes con todos, buenas tardes con todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar. ¿Todo bien? ¿Se escucha fuerte y claro? Buenas tardes, estimado Wilson, Mirka, Carlos, Wilson, Alejandro, Ángel, Ángela. Vamos a ver. Armando, Valerio, Basilio, Brani, Crisber, Dani, vamos a ir a la parte final, Giovanna, Erika, Janina, Wilson, Wilson Eder, Sheila, Segundo, Roxana, Ricky, Ronald. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas que se están conectando en este preciso momento. Muchísimas gracias, estimada Cecilia, por la confirmación. Buenas tardes, especialista Álvaro, muy buenas tardes. Ya vamos a iniciar con el evento, todo bien, como se escucha fuerte y claro, perfecto. Iniciaremos en unos segunditos. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas por la confirmación, por el saludo y por haberse conectado esta tarde a este webinar.
Estimados, estimadas, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, les da la más cordial bienvenida a este webinar denominado "Cómo solicitar el aumento de la capacidad máxima y la ampliación de la categoría". Durante este webinar tendremos el privilegio de escuchar al especialista en contrataciones con el Estado, al ingeniero Álvaro Celis Castro, ¿no? Él nos va a compartir esta tarde sus conocimientos sobre este tema, ¿no? De cómo solicitar el aumento de la capacidad máxima y la ampliación de la categoría. Para iniciar, ¿no? Con el webinar, vamos a recordar algunas reglas que la mayoría de ustedes ya tiene conocimiento acerca de estas reglas, y también contamos con la participación de los nuevos usuarios, ¿no? En esta oportunidad, el webinar tendrá una duración de aproximadamente de 1 hora con 30 minutos. Va a estar dividido en dos etapas. La primera etapa es la parte expositiva y la segunda etapa va a ser responder las consultas que ustedes van a ir ingresando a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas, que voy a explicar en unos minutitos. Regresemos a la primera etapa del evento. En la primera etapa del evento, el especialista Álvaro nos va a explicar acerca de este tema. Por favor, deben estar atentos y atentas a la exposición o a la explicación. Y luego de eso, vamos a utilizar esta herramienta llamada votaciones. ¿En qué consiste? Consiste en preguntas con sus respectivas alternativas que ustedes podrán visualizar en sus pantallas, podrán leer las preguntas, analizar y luego marcar la alternativa que crean que es la correcta. No hay nota por medio, es totalmente anónimo. Participen todos y todas, por favor, ya sea a través de esta herramienta llamada votaciones o a través de esta herramienta del chat, ¿no? Por ese medio pueden ir comentando sus respuestas. Deben estar atentos y atentas, vuelvo a mencionar, a la exposición. Ahora, pasemos a la segunda etapa del evento. En la segunda etapa del evento, el especialista Álvaro va a responder todas las consultas que tengan sobre este tema. Por favor, al momento de formular sus consultas, sean respetuosas, y para eso vamos a utilizar esta herramienta, vuelvo a mencionar, llamada preguntas y respuestas, que la van a ubicar en la parte inferior del Zoom, denominado como QIA. Por ese medio, todas las consultas que tengan. Y si ahorita están conectados desde un celular, esa herramienta la van a ubicar en la parte superior del Zoom. Ahí se encuentra todas las consultas a través de esa herramienta. Si realizan sus consultas a través del chat, el especialista Álvaro no va a responder. Atentos y atentas. Todas las consultas a través de ese medio, y en la segunda etapa del evento, él va a responder todas las preguntas relacionadas a este tema, a la exposición del día de hoy. El material de este evento ya se encuentra en la plataforma del aula virtual. Los y las invitamos a descargar en este preciso momento para que puedan revisar junto con el especialista o esperar hasta las 5 de la tarde. A esa hora vamos a compartir el enlace al material a través del chat del Zoom. Por ese medio deben estar atentos y atentas a la información que vamos a compartir a través del chat del Zoom. Por ese medio vamos a compartir el enlace al material y el enlace de la encuesta. La asistencia. La asistencia ya fue considerada al momento de ingresar a través de la plataforma del aula virtual. El sistema toma automáticamente la asistencia, y como recomendación, estimados, estimadas, mantener abierta la sala o la ventana por donde se conectaron del aula virtual, para que no tengan ningún inconveniente al momento de descargar su constancia de participación. Y la constancia de participación podrán descargar a partir de las 5:30 de la tarde. Ojo, a partir de las 5:30 de la tarde. No descarguen antes la constancia, porque no va a ser válido. A partir de las 5:30 de la tarde descargan la constancia, y ese momento también voy a dar algunas pautas de cómo van a descargar la constancia de participación. No cierren la ventana del aula virtual. Vuelvo a mencionar, si cierran la ventana del aula virtual, van a tener inconvenientes para descargar su constancia de participación. No les va a permitir, ¿no?, mantenerse conectados durante todo el evento. Si tienen algún problema, ¿no? No sé, por ahí, con su conectividad, volver a conectarse a través de la plataforma del aula virtual es una recomendación para todos y para todos, y esto aplica para todos los eventos, ya sea las videoconferencias y los webinars. Ya tienen conocimiento acerca del tiempo del evento, de las herramientas que vamos a utilizar, y también acerca del material, ¿no? Se ubica en el resumen del evento, donde dice clic material, den clic y descarguen. El material está habilitado por un periodo de 7 días en la plataforma del aula virtual. En este preciso momento voy a proceder a presentar al ingeniero Álvaro Celis Castro.
Vuelvo a mencionar, él es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Cajamarca, cuenta con 15 años de experiencia como especialista en evaluación técnica de ejecutores y consultores de obra de la Subdirección de Operaciones Registrales del RNP, ¿no? Estoy segurísima de que todos y todas aprenderemos muchísimo de su experiencia del especialista Álvaro. Especialista Álvaro, es un honor contar con su participación esta tarde. Vamos a iniciar con el evento. Adelante, por favor. Muchas gracias. Adelante, especialista Álvaro. Hola, hola. ¿Todo bien, especialista Álvaro? Adelante, por favor. Buenas tardes. Unos segunditos, por favor, estimados, estimadas. Vamos a solucionar. Se está presentando algunos inconvenientes con el audio. Paciencia, por favor. Hola, hola. Buenas tardes. Ahora sí, todo bien, se escucha. Especialista Álvaro, buenas tardes. Sí, ahora sí, adelante, por favor. Ok, muchas gracias, señora Ayla. Bueno, primero que nada, agradecer la participación de todos los presentes. Vamos a iniciar entonces esta exposición referida a la forma como se determina o cómo se solicita el aumento de la capacidad máxima de contratación. Entonces, antes de empezar, yo quisiera preguntar a ustedes, a todos los participantes, si podrían colocar de repente en el chat, em, si son proveedores del Estado, si son personas de logística que trabajan en logística, o de repente público en general, personas interesadas en conocer del tema, pero quisiera por favor, si pudieran señalarlos en el chat para tener una idea, en todo caso, de lo que podríamos em, hacer con respecto a a las explicaciones, ¿no? Donde poder un poco ahondar. Ok, logística, proveedor, logística, público, proveedor, logística, proveedor, OEC, administrador, correcto, muchas gracias. Estoy viendo ahí público diverso. Muy bien. Bueno, vamos entonces a iniciar y quisiera por favor, Yoreila, si podrías colocar la pregunta número 2. Claro que sí. De acuerdo a eso, por favor, vamos a continuar. Sí. Perfecto, especialista Álvaro. Voy a lanzar la pregunta número 2, la votación número 2. Estimados, estimadas, atentos y atentas, por favor. Vamos a participar todos y todas con la pregunta número 2. Ya se encuentra en sus pantallitas. Para las personas que no tienen esta herramienta de votaciones, voy a leer la pregunta número 2. ¿Cuál es la antigüedad máxima de las experiencias para ser acreditadas en el RNP? Tenemos cuatro alternativas. Alternativa A, 5 años. Alternativa B, 10 años. Alternativa C, 8 años. Y alternativa D, no hay límite. Participemos todos y todas, por favor, sin miedo. Si nos equivocamos, estamos para aprender aquí. Si no tienen esta herramienta, voten, digo, registren sus respuestas a través del chat. Gracias, estimado Dani. Gracias por su respuesta. Ya contamos con 48% de participación. Muy bien, 50%, 51, 54. Sigamos votando. Gracias, estimada Hilda, por su respuesta. Gracias, Ronald, Cecilia, John, Mauricio. Participemos todos y todas, por favor. Sigamos votando sin miedo. 64% de participación. Giovanna, gracias por tu respuesta. Giovanna Antonio, Marco Antonio, Giovanna Elizabeth, yo Mauricio, Cecilia Elizabeth, gracias por tu respuesta. Hilda Clemente, gracias. Dani Falcón, gracias. Votemos todos y todas, por favor. Participemos sin miedo, participemos. Vamos a llegar al 70%. Muy bien, ahora sí, voy a finalizar. Comparto los resultados y la respuesta ganadora, como dicen a través del chat, es la alternativa D, con 58% de participación. Uy, acá algunos dicen 10 años. Ajá, hay error, creo. Especialista Álvaro, adelante, por favor. La respuesta ganadora en esta pregunta es la alternativa de no hay límite. Adelante, por favor.
Especialista Álvaro, adelante por favor con el feedback. La respuesta ganadora en esta votación fue la alternativa D. Adelante por favor. Perfecto, gracias, Yoreila. Bien, primero para aclarar que en la ley de contrataciones y en el reglamento no se señala textualmente el tiempo de antigüedad máxima permitida o de antigüedad de experiencia. Sin embargo, se establece de que la antigüedad máxima de las obras que se van a determinar como experiencia debe ser la misma que establezcan las bases de los procesos de selección de licitación pública. Es decir, la licitación pública establece un tiempo de antigüedad para la experiencia que es de 10 años. Entonces, felicitar a quienes han acertado con esta respuesta, que es la respuesta correcta. Y bueno, vamos a pasar a explicar un poquito y ahondar un poco más en esta parte para poder tener claro este punto. Bien, entonces, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del aumento de la capacidad máxima de contratación y explicar primeramente que todos los actuados que se hacen en el Registro Nacional de Proveedores, en la evaluación justamente de los ejecutores y consultores de obra, se hace en función a lo establecido en la ley, en el reglamento de la ley de contrataciones, en el texto único de procedimientos administrativos y la directiva 1/2020, que es la directiva particular referida a los procedimientos ante el Registro Nacional de Proveedores. Entonces, estos documentos son los que debe conocer todo proveedor del Estado que quiere contratar o quiere inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores y no tener inconvenientes al momento de presentar sus trámites de aumento o de ampliación de categoría y especialidad en el RNP. Bien, entonces, conocido esto, vamos a indicar primero con respecto al trámite que hacen, o con los trámites que se hacen en el RNP. En el RNP, en cuanto a ejecutores y consultores de obra, primero tenemos el procedimiento de inscripción. Una vez que los proveedores se inscriben, si por alguna razón se perdió la vigencia, existe la posibilidad de nuevamente tener vigencia a través de la reinscripción. Y también, una vez que se les ha otorgado o se les ha dado una categoría o una especialidad, pues van a tener una vigencia indeterminada, pero este procedimiento tiene sus condiciones. Entonces vamos a ver un poquito qué tipo de condiciones están establecidas para, para que proceda un trámite de aumento o de ampliación. Primero, conocer que hay condiciones de índole legal. Hay condiciones también financieras que están referidas básicamente a la solvencia y hay condiciones técnicas, tener capacidad técnica. Entonces, los proveedores deben tener capacidad legal y está referido básicamente a tener pleno uso de sus derechos civiles si es que es persona natural, ¿no? En caso de personas jurídicas, podemos ver lo que establece el anexo 2 del Decreto Supremo 377, que es el modificatorio o una modificación al reglamento de la Ley de Contrataciones. ¿Ya? Esa es la que afecta a los procedimientos del RNP. Entonces, es crucial, importante que los proveedores del Estado conozcan tanto el Decreto Supremo 344, que establece el reglamento, y las modificatorias, principalmente el Decreto Supremo 377. Entonces, allí hay condiciones de capacidad legal, de solvencia económica y de capacidad técnica, que no es otra cosa que la acreditación de experiencia. Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en el procedimiento de aumento de capacidad. ¿Ya? Entonces, hemos dicho de que las antigüedad de las experiencias es de 10 años
¿ya? Y el artículo 17 del reglamento, que es aprobado mediante Decreto Supremo 344, establece una fórmula, que es la determinación de la capacidad máxima de contratación en función a dos elementos, que es el capital y la experiencia. Vale decir que la capacidad máxima de contratación de un ejecutor será 10 veces el capital, más 2 veces el monto de la suma de todas las experiencias acreditadas durante el periodo de 10 años. Entonces, la pregunta que lanzamos al inicio justamente estaba referida a este punto. ¿Cuál es la antigüedad máxima permitida para poder aplicar a esta fórmula en la determinación de la capacidad máxima? Y quiere decir que si ya se aprueba un trámite como inscripción, por ejemplo, de ejecutor, y que más adelante el proveedor desee incrementar ese importe que se le otorgó, puede hacerlo siempre que sus experiencias no excedan la antigüedad de 10 años. Si ya la antigüedad supera los 10 años, ya no va a ser admitida para evaluación, ¿ya? Por otro lado, es importante señalar con respecto al capital, que ese capital, en caso de personas naturales, está establecido por su capital contable, y en el caso de personas jurídicas, es el monto de capital social que esté inscrito, que esté suscrito y pagado e inscrito en registros públicos. O sea, tiene que ser el monto pagado del capital que esté inscrito en registros públicos. Ese es el valor que vamos a tomar en cuenta para el cálculo de la capacidad máxima de contratación. Veamos un ejemplo de cómo es que se hace la determinación de la capacidad máxima. Y por ejemplo, aquí tenemos el supuesto de un proveedor que cuenta con un capital de 200.000 soles. La fórmula dice que la capacidad máxima será 10 veces el capital, o sea, 10 veces 200.000. Estamos hablando de 2 millones, más 2 veces la sumatoria de experiencia. Y en el caso de que el ejecutor no cuente con experiencia, ese valor será 0. Por lo tanto, la capacidad máxima, según fórmula, saldría 2 millones. Pero hay una limitación que también está establecida en el artículo 17, que dice que aquellos ejecutores que no acrediten experiencia tendrán como tope máximo la capacidad de 500.000 como valor máximo. Es decir, que si el proveedor no ha ejecutado obras o si las ejecutó, no cuenta con la documentación que acredite fehacientemente esa ejecución, entonces el valor que se le va a otorgar como capacidad máxima no puede superar los 500.000. Pregunto yo, ¿ustedes cómo calcularían si es que el capital fuera 10.000 soles y que no tuviera experiencia? A ver, piensen un poquito cómo sería si yo aplico la fórmula que dice que la capacidad máxima es igual a 10 veces el capital, experiencia es 0, entonces 10 por 10.000 sería 100.000, ¿verdad? En este caso, la capacidad máxima que se otorga es 100.000, porque es el valor de 10 veces el capital y no está superando los 500.000, que es el tope que establece el reglamento en el artículo 17. En el supuesto que sí supere el monto de 500.000 y que no haya acreditado experiencia, ese será el valor que se le va a otorgar. Bien. También existen condiciones adicionales que deben cumplir. Y para esto quisiera mencionarles que el artículo o el anexo 2, perdón, del Decreto Supremo 377, que es el que modifica al reglamento de la Ley de Contrataciones, y aclaro que no es la única modificatoria que ha tenido el reglamento, hay otras,
pero que inciden en lo que es el RNP solamente es el 377-2019. Entonces, si son proveedores del Estado, es importante que conozcan el anexo 2 de ese decreto supremo, porque allí está contenido todos los requisitos y condiciones que se necesitan para poder inscribirse, hacer trámites de aumentos o hacer ampliación de categorías en caso de ser consultores. Entonces, ¿qué dice el punto o el numeral 4 de este anexo 2? Habla del aumento de la capacidad máxima de contratación y dice textualmente que son condiciones para solicitar el aumento de la capacidad. Primero, contar con inscripción vigente. Vale decir que si yo soy proveedor del Estado y por alguna razón ahora no me encuentro vigente, ya sea por una sanción y ya sea porque no renové mi inscripción cuando todavía las vigencias eran determinadas, eran anuales, eh, o porque la perdí por un tema de ¿cómo se llama?, de falta de acreditación de ciertos criterios que me generan la retiro temporal de mi vigencia. Estando sin vigencia, no puedo ser objeto de un aumento de capacidad. Es decir, no me pueden aprobar el trámite de aumento si es que no cuento con vigencia. ¿Correcto? También dice que es condición tener actualizada la información legal y financiera. Es también condición contar con obras nuevas que no se encuentran inscritas en el módulo de experiencia. También señala que la antigüedad respecto de los trabajos de ejecución de obra es la misma que se establece para los requisitos de calificación en los procedimientos de selección de licitación pública, la que se mide desde la fecha de recepción de la obra hasta la fecha de su registro en el módulo de experiencia. Para aclarar un poco cada uno de estos puntos, el primero habla de la vigencia, es decir, es condición tener vigencia para poder ser objeto de un aumento de capacidad. El segundo es que su información legal o su información financiera debe estar actualizada. Y el tercer punto, contar con obras nuevas que no hayan sido inscritas en el módulo de registro de experiencia. A este respecto, ¿cómo es que se inscriben esas obras en el registro? Bien, todas las obras que un proveedor presenta en un trámite pasan a formar parte de su módulo o de su registro de experiencia, una vez aprobadas. Puede ser que en la inscripción el proveedor haya contado con experiencias privadas y esas experiencias ya están registradas en ese módulo. Para intentar un aumento, no debo hacerlo solamente incrementando mi capital, sino que adicionalmente debo acreditar una nueva experiencia. Eso es lo que dice este punto. Asimismo, respecto a la antigüedad, como decíamos, es la misma que establezcan los requisitos de calificación de las licitaciones públicas. En este caso, las licitaciones públicas establecen en sus procedimientos de selección la antigüedad de experiencia de 10 años. Si es que por alguna razón se cambiara la antigüedad de las experiencias válidas en los requisitos de calificación de las licitaciones públicas, automáticamente también se cambia el tiempo de antigüedad permitido en el trámite de aumento de capacidad. Es decir, si por ejemplo se establecen las bases estándar para proceso de licitación que solamente se admiten 8 años de antigüedad de las experiencias, entonces también cambiará para el trámite de aumento. ¿Ya? Como referencia les comento que algo pasó en el tema de los consultores de obra, ¿no? Antiguamente los procesos de calificación de concurso público, que eran las que validan para consultorías, era de 15 años. Después se cambió ese plazo a 10 años
y por esa razón también las consultorías para el trámite de ampliación se bajaron a 10 años, ¿no? Como digo, no van a encontrar en la norma que diga textualmente la antigüedad de 10 años, o la antigüedad de 8 años, o la antigüedad de 5 años. No lo dice, pero eso se infiere justamente de este punto, ¿no? Bien. Yoreila, por favor, si podrías presentar la pregunta 3. Claro, especialista Álvaro, vamos a lanzar la pregunta número 3. Estimados, estimadas, atentos y atentas, por favor, vamos a participar en la pregunta número 3. Unos segunditos, voy a compartir. Muy bien. Adelante, por favor, vamos a participar todos y todas. Interactuemos. Si no tienen esta herramienta de votaciones, voy a registrar sus respuestas a través del chat. Pregunta número 3. Si no se cumple con la actualización de información, tenemos tres alternativas. Alternativa A, el trámite debe ser rechazado. Alternativa B, el trámite será no admitido. Alternativa C, el trámite será observado. Participemos todos y todas, por favor, a votar, a votar. Muchas gracias, estimado John, por su respuesta. Muy bien, gracias. 34% participación, 36, 39, 40%, 41, sigamos sumando, o alguien más, 44, 45, 47. Sigamos votando, sigamos votando, sigamos votando. Si no se cumple con la actualización de información, tenemos tres alternativas. A, el trámite debe ser rechazado. B, el trámite será no admitido. C, el trámite será observado. Participemos, por favor, votemos todos y todas, participemos. Y por otro lado, estimados, estimados, invitarles, ¿no?, a cada uno de ustedes a formular sus preguntas a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Por ese medio, por favor, todas las consultas que tengan en la segunda etapa del evento, el especialista Álvaro va a responder todas las consultas por ese medio. Por favor, registren y no a través del chat. Todo, sí, todas las consultas a través de QIA. Sigamos votando. 66, alguien más, 66. Votemos solo admitido y no hay admitido. Muchas gracias, estimado Julio César, por su respuesta. Muchas gracias, estimada Teresa Isabel, por su respuesta. Muy bien. Participemos. Ajá, creo que aquí va a haber un empate. Jason Farfán, la alternativa B, y la Clemente, alternativa C. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Participen, por favor, sin miedo. Votemos, votemos. Se quedó en 67% de participación. Votemos, votemos, participemos. Estimado César Farañón, muchas gracias por su respuesta. Muy bien, estimado Walter Velázquez, gracias. 68, ¿alguien más? 2% para llegar a 70%. Votemos, votemos, 69. Liliana Galvez, muchas gracias por tu respuesta. Lorenzo Antonio, gracias por tu respuesta. Ángela Raquel, gracias por tu respuesta. Luis Alberto, gracias por tu respuesta. Muy bien, sigamos votando 70%. Muy bien, felicitaciones a las personas que estuvieron participando. Voy a compartir los resultados y la respuesta ganadora es la alternativa C. El trámite será observado, 51% participación, mientras que la alternativa B, el trámite será no admitido, 41% participación, y la alternativa A, 8% de participación. Estamos entre la B y la C, pero la respuesta ganadora es la alternativa C. Especialista Álvaro, adelante por favor con el FITUA. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la alternativa C. Confírmenos. Correcto, gracias. Sí, en efecto, la alternativa C dice que el trámite será observado. Aquí viene la explicación. El hecho de que no se haya informado al OCE una condición previa, obviamente si mi información legal, por decir, no la actualicé, no implica que yo no cuente con esa condición. Entonces, lo que se hace en el Registro Nacional de Proveedores es observar al proveedor para que tenga la opción de justamente subsanar la omisión de informar al OCE, y una vez cumplido con esa condición, pues se levanta la observación y el trámite continúa. O sea, no habría forma de por qué rechazar o no admitir el trámite, porque estamos hablando de informar una condición al OCE, que si se omitió hacerlo, todavía hay la opción durante el tiempo que dura el procedimiento para que lo pueda subsanar.
Entonces, felicitaciones porque veo que la mayoría acertó con la respuesta y vamos a continuar también viendo ahora el procedimiento, o mejor dicho, las observaciones frecuentes que hay en este procedimiento de aumento. Entonces, como hay bastantes personas aquí que son proveedores del Estado, probablemente han tenido trámites ya con el RNP y han visto de que una observación que se suele hacer con cierta frecuencia es justamente de que no se cuenta con información actualizada. Nosotros tenemos acceso a la verificación de ciertas informaciones en registros públicos, ¿no? Por ejemplo, si ha habido cambio de domicilio, si ha habido cambio de representante legal, si ha habido cambio de su capital, de repente hicieron un aumento de capital, pero eso no lo informaron al RNP, no está en la base de datos, entonces es un indicador de que ese trámite va a ser observado. Entonces pueden acreditar sus experiencias y todo, pero como esto es una condición previa necesaria para que el trámite pueda ser aprobado, entonces va a ser materia de observación. Como decíamos en la pregunta anterior, el trámite se declara no admitido, se declara no aprobado, se desaprueba o se observa. La respuesta es que se observa. Se observa justamente para que el proveedor tenga la opción de cumplir con esa omisión y pueda aprobarse su procedimiento. ¿Correcto? Entonces, esto probablemente por el desconocimiento de los cambios que han habido en la norma y que ahora lo considera como una obligación. Con respecto a la información financiera, esta se actualiza anualmente. Entonces hay una obligación de los proveedores de actualizar su información y esta actualización debe ser anual. Actualmente, en el mes de enero, febrero, marzo, las empresas están haciendo sus declaraciones a la SUNAT y ya pronto va a ser obligatorio que ya cuenten con esa información del año 2023. A la fecha no es obligatorio, o sea, si yo hago un trámite ahorita y mi información de mis estados presentados a la SUNAT, mis PDT son del 2022, no va a ser materia de observación por la parte de evaluación de los aumentos, porque todavía no hay la obligación. Pero si ya estuviéramos mes de julio y no vemos que en el sistema la información financiera esté actualizada, va a ser materia de observación. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, porque esto es una obligación de los proveedores de actualizar continuamente la información legal o financiera que corresponda. Bien, otra cosa que se suele observar, por ejemplo, es en el caso de trabajos, de obras que impliquen adicionalmente a la ejecución de obra, la prestación de otras cosas como es el expediente técnico, por ejemplo, o que sean obras que impliquen la implementación con equipamiento o mobiliario. Entonces, para la determinación de la capacidad máxima, según la fórmula que mostramos al inicio, es necesario que se acredite también el importe solo de obra y el importe de esos componentes que no son obra. Y para el cálculo se hace la diferencia, ¿no? Se determina el monto solo de obra y con eso se calcula. Pero es necesario que se cuente con ese valor. Otra observación que se suele también presentar es que no se acredita que el trabajo corresponda a una obra. A veces por el título o a veces por lo que se puede inferir de los documentos, no queda claro que si lo que se hizo fue una obra o fue un servicio. Entonces, es necesario que se acredite, por ejemplo, de que se cumplen las condiciones que son necesarias para que un trabajo sea considerado obra. Que haya habido un expediente técnico, que haya contado con dirección técnica, que haya sido hecho en un bien inmueble. Entonces, hay condiciones que establece el anexo de definiciones
¿no? Que dice que obra es la construcción, reconstrucción, remodelación de bienes inmuebles, tales como carreteras, puentes, bueno, y da una relación de tipos de trabajo que pueden calzar, pero que adicionalmente señala que necesariamente requieran de expediente técnico, dirección técnica, mano de obra y o equipos, ¿ya? Entonces es importante también analizar que el trabajo no sea un servicio. Por decir, si se va a contratar la colocación de pisos o la colocación de puertas y ventanas en una construcción, esos trabajos son servicios, no son obra y no califican como experiencia en el RNP. Solo se valida documentación que refiera a ejecuciones de obra del proveedor, ¿no? Y también como observación frecuente, puedo señalar que no se acredita la información requerida en el TUPA. Y aquí quisiera hacer referencia al antiguo reglamento de la Ley de Contrataciones, ¿ya? Cuando antes se requería para la acreditación de experiencia una relación de documentos. Por ejemplo, pedíamos para lo que es ejecutores de obra que presenten el contrato, que presenten el acta de recepción y que presenten la liquidación de obra. Presentando esos tres documentos ya se consideraba acreditada la obra. Actualmente, la norma no señala estos requisitos como tal. Para obras dentro del marco de la ley, por decir, pide la constancia de prestación que señale una serie de datos. Debe señalar el nombre de la obra, el nombre del contratista, si es que fue consorcio, cada consorciado con su porcentaje de participación, la obligación asumida en ese trabajo, asimismo también ¿cómo se llama? La definición. Especialista Álvaro, ¿todo bien, por favor? Hola, hola. Hola, hola. Adelante, por favor. Ahora sí, se Ah, escucha. Adelante, por favor. Gracias. disculpen. Ya, estaba indicando entonces que para la acreditación no es necesariamente solo presentación del documento, sino que también hay que verificar que todos los datos que se señalan como requerimiento esté. Si, por ejemplo, antes el requisito era presenta tu acta de recepción, pero ahora no se pide que presentes el acta. Lo que se pide es que acredite cuándo fue la recepción de la obra y cuándo fue la culminación real de la obra. Entonces, si el proveedor presenta el acta, pero allí no está señalada la fecha de culminación, va a ser motivo de que sea observado. Entonces, el requisito ahora es acreditar información, datos, ya no tanto presentar el contrato, presentar la recta de recepción, presentar la liquidación, sino acreditar todos los datos que señala el TUPA. Entonces, por eso es que hay una pequeña diferencia y normalmente los proveedores, sobre todo los que son antiguos y que estaban acostumbrados solamente a presentar los documentos, contrato, acta de rescisión y liquidación, y de ser el caso el contrato de consorcio, ahora puede ser que presenten todo eso y su experiencia sea observada, ¿no? Porque de repente algún dato que está solicitándose no está, ¿ya? Eh, Bueno, va a haber tiempo para que hagan sus preguntas. Al final se va a atender si es que no han entendido algo de esta parte. Con respecto a lo que es ejecutores de obra, hemos visto el trámite de aumento y ahora vamos a hablar un poco acerca del trámite de ampliación de categorías. La ampliación de categorías aplica para los consultores de obra.
Se entiende que no hablamos de ampliación de especialidad porque las especialidades ya se otorgan de oficio al momento de la inscripción. En el caso de personas jurídicas, tienen todas las especialidades. Obviamente, si no se acredita experiencia, tendrán la mínima categoría. Y en el caso de las personas naturales, se les va a otorgar la especialidad de acuerdo a su profesión. Entonces, hay un listado de profesiones que se encuentran en la Directiva 1, ya, en donde se señala para cada profesión qué categorías le corresponden y qué especialidades le corresponden. Por decir, si es arquitecto, tendrá la especialidad en edificaciones. Si es ingeniero civil, tendrá también la especialidad en edificaciones, pero adicionalmente tendrá obras viales, también tendrá obras de saneamiento y también tendrá obras de saneamiento, ¿no? Entonces, tiene la especialidad 1, la especialidad 2, la especialidad 3 y la especialidad 5, que es de irrigaciones, ¿ya? Pero no tiene la especialidad 4, que es la de obras eléctricas y electromecánicas. Entonces, así, según la profesión, se va a determinar cuáles son las especialidades a las que puede aplicar, pero no se señala categoría porque la categoría se demuestra con la experiencia. ¿Cómo es el procedimiento para poder obtener una categoría? Vamos a explicarlo a continuación, pero antes quería comentarles que de acuerdo a lo que establece el reglamento también se considera como consultoría de obra a 3 supuestos: a la supervisión de ejecuciones de obra, a la elaboración de expedientes técnicos y también a la supervisión de la elaboración del expediente técnico. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver cómo es el procedimiento. Ustedes allí pueden ver 2 cuadritos. El primero es el cómo se obtiene la categoría, qué es lo que requiero para obtener una categoría. Y el segundo, de la parte inferior, es que una vez que yo ya cuento con una categoría, ¿a qué estoy facultado? ¿Qué es lo que me permite esa categoría contratar? ¿Ya? En el cuadro superior se habla de montos de experiencia mínima acreditada. Lean el cuadro rojo, por favor. Dice experiencia mínima a acreditar con el presupuesto de ejecución de obra determinado en el expediente técnico. Quiere decir que si yo fui el proyectista, yo fui el que elaboró el expediente, como resultado de mi labor, he obtenido un valor de obra en el presupuesto. No estoy hablando aquí de lo que me pagaron, de cuáles fueron mis honorarios, sino de la obra que diseñé, ¿correcto? El presupuesto es el que va a determinar la categoría. Si soy supervisor, va a haber una pequeña variación porque no será el presupuesto inicial de obra, sino el presupuesto con el que la obra se termina. Sabemos que por lo general las obras durante el proceso de ejecución sufren variación en el monto y por lo general suben de precio, o sea, es un valor un poquito mayor. El que se toma en cuenta para el caso de supervisiones de obra es el valor final, el valor de lo que costó finalmente la obra, ¿ya? La categoría A se da automáticamente a todos los proveedores según la especialidad que le corresponda. Como ya lo indiqué y repito ahora, las personas naturales será de acuerdo a su profesión. Y a las personas jurídicas va a ser todas las especialidades en la categoría A. Y si adicionalmente acreditaron experiencia, también se les dará una categoría en alguno de las especialidades según la especialidad de la obra que presentaron. ¿Ya? Para la categoría A no se le quiere presentar nada. Para la categoría B
se puede acreditar con un presupuesto de obra, bueno, no con un presupuesto, sino con los requisitos que el TUPA diga, pero que el valor del presupuesto de la obra, solo de la obra, ojo aquí, porque también puede ser un trabajo similar a los que hemos visto que tienen otros componentes adicionales y solamente se contempla el valor de obra. Del valor de obra de 400.000 soles o más, le otorga la posibilidad a acceder a la categoría B. No tengo uno de 400.000, puedo hacerlo hasta con dos trabajos. Pero ojo, cada trabajo debe tener como mínimo 200.000. No puede ser un trabajo de 100.000 y otro de 300.000. No, tienen que ser los dos como mínimo de 200.000 cada uno. No pueden ser tres tampoco, máximo son dos, ¿ya? O se acredita con uno de valor de obra de 400.000 soles o con dos donde su valor de obra de cada uno sea por lo menos de 200.000. Caso similar para la categoría C. En la categoría C es el valor de 4 millones o 2 de 2 millones. Ojo que son valores mínimos, o sea, puede ser más, pero nunca menos. Y para la categoría D, el valor sube a 20 millones. Uno de 20 o dos de 10. Ya, esa es la forma como obtengo la categoría. Entonces, ahora sí, pasamos al cuadro inferior. Ya tengo la categoría. Si me dieron categoría A, ¿qué puedo contratar? Ahora sí ya no hablamos del monto del presupuesto de obra. Ahora sí hablamos, leyendo el cuadro rojo, monto máximo del valor referencial de la consultoría de obra, donde va a uno a participar. Si voy a participar en procesos que son menores a 8 ITs, bueno, no necesito acreditar nada más que la categoría A. Y todo proveedor que está vigente lo va a tener. ¿Cierto? O sea, con categoría A puedo contratar hasta 8 UITs. Con categoría B puedo participar en adjudicaciones simplificadas. ¿Ya? Y en categoría C ya puedo participar en concursos públicos, pero como límite 2 millones de valor de contratación. O sea, no hablamos aquí nuevamente del monto del presupuesto de obra, sino del monto de mi contrato. Y la categoría C no tiene límites. Ese valor sí, categoría D, permite contratar cualquier tipo de consultoría. ¿Ya? Bien, entonces eso es en cuanto a lo que es consultores. No sé si Yoreila podrías, por favor, lanzar la última pregunta. Claro que sí, especialista Álvaro, vamos a lanzar la última pregunta, la última votación. Atentos y atentas, estimados, estimadas. Vamos a lanzar la pregunta número 4. Unos segunditos, por favor. Ahora sí, la pregunta número 4 se encuentra en sus pantallitas. Vamos a votar y participar todos y todas, por favor. Votemos, votemos. La pregunta número 4 ya se encuentra en sus pantallitas. Voy a leer la pregunta. En el caso de consultorías realizadas en consorcio para la determinación de la categoría, ¿se considera el valor total determinado en el expediente técnico o también se afecta su porcentaje? Alternativa. Se afecta según su porcentaje de participación. Alternativa B. Se considera el valor total. Votemos, por favor, participemos todos y todas. Por otro lado, estimados, estimadas, los y las invitamos a realizar sus consultas a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Vamos a aprovechar la presencia del especialista, ¿no? Para absolver esas dudas que tengan. Sigamos votando, por favor. 38, 39. ¿Alguien más? Pueden registrar sus respuestas a través del chat. Las personas que no tienen esta herramienta de votaciones. No se ven las alternativas. Ok, estimada Liliana, voy a leer nuevamente tanto la pregunta y las alternativas. En el caso de consultorías realizadas en consorcio para la determinación de la categoría, se considera el valor total determinado en el expediente técnico o también se afecta su porcentaje. Tenemos dos alternativas. Alternativa A, se afecta según su porcentaje de participación. Alternativa B, se considera el valor total. Vamos a votar, por favor.
cuál de estas alternativas creen que es la respuesta correcta, registren sus respuestas a través del chat o a través de esta herramienta de votaciones. 58, alguien más, 59, muy bien, alguien más, vamos a llegar a 60%, muy bien, listo, voy a finalizar, comparto los resultados y la respuesta ganadora es la alternativa A, 66% de participación, mientras que la alternativa B tiene 34% de participación. Especialista Álvaro, adelante con el feedback, por favor, gracias. Gracias, Yorela. Sí, en efecto, nuevamente han acertado con la alternativa correcta. Es que también se afecta el porcentaje de participación. Eso está establecido en el artículo 16 del reglamento, que señala que en caso de supervisiones de obra o elaboraciones de expediente técnico bueno, cualquier trabajo de consultoría en la que se haya ejecutado en consorcio, el valor que se va a considerar para efecto de determinar la categoría será el valor del presupuesto afectado también por ese mismo valor de porcentaje de participación. Eso quiere decir que si yo me consorcié con otra persona para supervisar una obra de 4 millones y cada uno fue al 50%, a cada uno le corresponde el valor de 2 millones, no de 4. Entonces no va a obtener categoría C con ese trabajo, a menos que tenga otro igual y entre los dos ya lleguen a los 4 millones, ¿no? Esa es la manera. Bien. También, al igual que en el caso de aumento, el Decreto Supremo 377, en su anexo 2, numeral 3, establece condiciones. Igualito que en el aumento, también se debe contar con inscripción vigente. También es necesario contar con información legal y financiera. Ojo que esta condición, si se advierte que no se ha cumplido, sería materia de observación, no de que no se va a tramitar o no dar lugar al trámite. Si se acepta, se observa y se da la opción a que se pueda subsanar, ¿no? También se debe contar con consultorías de obra nueva y debe tener antigüedades dentro de los últimos 10 años. Aquí, como en el caso anterior, hace referencia al concurso público, ¿no? En el caso de aumento se hablaba de la licitación pública. Es lo mismo que en el caso de aumentos, las mismas características, pero claro, aplicado a lo que son consultorías. Y al igual que en el caso de los aumentos, también tenemos observaciones frecuentes que se dan durante los procesos de evaluación de los trámites de ampliación. El caso de no contar con información actualizada, que es exactamente lo mismo que hablamos en los aumentos. No es exactamente lo mismo. El caso de que si un proveedor no tiene la información actualizada, va a ser motivo de observación. Y quizás se da con frecuencia y al inicio de que cuando la norma entró en vigencia, se daba con más frecuencia todavía, porque como era un cambio de algo que no estaba establecido en las normas anteriores, no había la costumbre de hacerlo, ¿no? Pero ahora ya está normado y está establecido como condición que los proveedores deben necesariamente permanecer con información actualizada y estar actualizándola permanentemente. También se considera el valor del importe solamente obra, solo de obra. En el caso de los hablamos de que si no se acreditaba que el trabajo corresponde a una obra, igual aquí, ¿no? Si no no se acredita que el trabajo corresponde a una consultoría de obra, entonces también va a tener esa misma observación. Y finalmente, también al igual que en el caso del aumento, en las ampliaciones, el TUPA establece que se debe acreditar ciertos datos. Y ya no hablamos de documentos, ahora hablamos de datos. Información. Debemos conocer cuándo culminó el servicio, cuál fue el monto determinado en el presupuesto de obra
cuál fue el monto en el caso de supervisión de la obra liquidada, cuál fue el plazo de ejecución, cuánto terminó costando. Em, También necesitamos saber la fecha de que termina todo, no solo del inicio, sino también del fin. Y en caso de ser obras que no sean dentro del marco de la ley, como por ejemplo el caso de obras privadas, tendrá que tener adicionalmente las facturas emitidas y también de corresponder, según la naturaleza del trabajo, la conformidad emitida por una entidad competente. Por decir, si ustedes, como proveedores del Estado, ejecutan una obra eléctrica, quien debe dar la conformidad, aparte de la conformidad de su contratante, es la empresa eléctrica que va a asumir esta obra una vez ejecutada. Si es una empresa de agua o saneamiento, también habrá una entidad competente que lo va a recibir y por lo tanto es en adición a la conformidad de su contratante, debe contarse con esa conformidad. Si es una carretera, la entidad competente será de acuerdo a la jurisdicción. Probablemente puede ser el gobierno local, la municipalidad, podría ser el Ministerio de Transportes, podría ser Propiedad Nacional. O sea, va a depender de la jurisdicción de la carretera. Si es que fuera otro tipo de obras, vamos a analizar de acuerdo al tipo de obra cuál es la entidad técnica competente y es aquella que debe haber emitido una conformidad de obra. El caso más común dentro de la ciudad tenemos cuando se construyen edificaciones, edificios multifamiliares, construcciones de muros de contención, por decir, o cualquier trabajo dentro de la jurisdicción de los municipios, la municipalidad otorga una conformidad de obra municipal, que sería también condición o requisito necesario para presentar en la acreditación de la obra. Entonces, a veces, por desconocimiento de ello, no se presenta, ¿no? Bueno, esto es básicamente como lo que dice aquí, ¿no? La información requerida en el TUPA, porque el TUPA, nuevamente repito, no señala el documento que se debe presentar, sino lo que señala es los datos que debe contener la documentación emitida por la entidad contratante. Bueno, eso es todo por parte de la exposición. Creo que hay un tiempo ahora para poder atender las preguntas que haya. No sé si Yoreila podrías indicar, por favor, para empezar a ver las preguntas de los participantes. Así es, especialista Álvaro, de antemano agradecer a su persona por una excelente ponencia. Sí, hemos culminado con la primera etapa del evento, ahora nos toca la segunda etapa del evento de responder las consultas de los participantes. Veo aproximadamente 12 preguntas y tenemos un tiempo de aproximadamente de 26 minutos para responder las consultas. En este preciso momento procedo a invitar a todos los participantes, estimados, estimadas, por favor, los y las invitamos a seguir registrando sus preguntas a través de esta herramienta llamada preguntas y respuestas. Por ese medio, el especialista Álvaro va a responder la mayor cantidad de las preguntas hasta las 5:30 de la tarde. Si no hay más preguntas, vamos a finalizar con el evento minutos antes, ¿no? De la hora. Especialista Álvaro, por favor, vamos a iniciar a responder las consultas de los participantes. Esta herramienta se encuentra en la parte inferior del Zoom. Tenemos aproximadamente 12 preguntas, como mencioné hace unos segunditos. Adelante, por favor. Gracias. Perdón. Bien, vamos a ver las preguntas. Un momentito, por favor. La primera pregunta habla sobre quién registra la experiencia de las obras nuevas y cuándo es el plazo para su registro.
Bueno, el registro entiendo que se refiere al registro en el módulo. Eh, no sé si ustedes conocen, pero existe una herramienta que es la FUC o la ficha única de proveedor, que cuando nosotros aprobamos un trámite, cualquiera que éste fuere, es subido a esa plataforma y cualquiera de usuario lo puede ver. Entran a la plataforma búsqueda de proveedores con su número de RUC y ahí van a encontrar las experiencias que están acreditadas en el OSCE. Entonces, una vez que cualquier trámite se apruebe en el RNP, esas experiencias son subidas por los especialistas. Entonces ya queda grabado allí para conocimiento. Ya, el plazo pues es dentro de un tiempo prudencial después de la aprobación del trámite. Las obras con resolución de contrato sirven para acreditar experiencia. Bien, en la norma se establece la necesidad de obras que estén culminadas, o sea, obras culminadas. Es decir, si se ha establecido una obra, esta debe haberse ejecutado en su totalidad, ¿no? Y por lo tanto, si el contrato se resolvió sin que sea culminado, esa experiencia ya no sería válida. Salvo que la segunda parte de la pregunta menciona sobre el tema de la antigüedad en caso de arbitrajes. El arbitraje se puede haber dado solamente porque no estuvieron de acuerdo con el monto considerado en el pago de la liquidación, de repente, pero no necesariamente porque no se haya culminado la obra. Entonces, en ese sentido, podría ser válido y se tendría que ver en el laudo cuál es la fecha que se considera como recepción de obra. Entonces, si tenemos una fecha de recepción y tenemos claro de que la obra sí ha sido culminada, sí ha cumplido con las condiciones exigidas, entonces puede ser válido, pero se toma como fecha la fecha de que el laudo señale como fecha válida de la recepción. La siguiente pregunta dice, para consultorías de fichas técnicas y elaboración de expediente técnico, esta requiere RNP de consultoría de obra o de servicio. ¿Cómo sería en cuanto a la experiencia que debe tener la empresa? Bien, si son solo fichas técnicas, no necesita Registro Nacional de Proveedores como consultor de obra. Es suficiente con el registro de servicios. Pero si ya implica la elaboración del expediente técnico, sí va a ser necesario de que tenga el registro como consultor de obras. Ahora, por lo general, si estos importes no superan las 8 UITs, no va a necesitar tener una categoría B, C o D. Puede con una categoría sin acreditar experiencia poder participar en este tipo de proceso. O bueno, no hablemos de proceso porque no existe proceso. Disculpe, hubo inconveniente con mi conexión. No, no, estoy nuevamente. Entonces decíamos de que es necesario que se cuente con un registro de consultor de obras para cualquier contratación que supere una UIT o que sea inferior a 8. Si bien es cierto, no existe proceso, pero sí es obligatorio contar con el registro del RNP. En cuanto a la experiencia que debe tener la empresa, esto ya lo define la entidad al momento de seleccionar a la empresa que va a hacer el trabajo. En este caso no hay proceso de selección, no se cuelga en el SEAT la convocatoria porque es contratación directa.
Diana González dice, si se ha desarrollado un expediente técnico en el año 2020, ¿constituye un incremento para la inscripción como consultor para bienes y servicios? Eh, bueno, bienes y servicios es otro sector, digamos. Nosotros vemos acá lo que es ejecutores y consultores. Los expedientes técnicos se consideran consultorías de obra. Entonces, no podría responder a la pregunta con respecto a si bienes y servicios lo va a tomar en cuenta o no. La elaboración, dice Víctor Burgos, la elaboración de un plan de trabajo también sirve como consultoría de obra, ya que la elaboración de un plan de trabajo son de mantenimiento de infraestructuras existentes. Sí, como decíamos en el inicio, existe la condición que debe cumplir todo trabajo de ser obra para que pueda ser considerado, o ser consultoría de obra para poder ser considerado. En el caso de planes de trabajo, no son supervisiones, no son elaboración de un expediente técnico, ni tampoco supervisión de la elaboración de expedientes técnicos. Puede tener su grado de dificultad, pero sin embargo no llega a calificar como consultoría de obra. Entonces, eso está dentro del grupo de bienes y servicios, ¿no? Perdón, de servicios, netamente. Todo lo que sean consultorías, por ejemplo, perfiles, fichas técnicas, están en ese rango, ¿no? Son servicios y no consultorías de obra. Diógenes Espinosa pregunta, un consultor que forma un consorcio como persona jurídica con su RUC, pero no tiene vigencia ni registro en registros públicos, solo los representantes de consorcio. Esta modalidad está siendo para obras. También en este caso está bien. Y si es así, ¿quiénes son los responsables? No entiendo bien la pregunta, pero si la empresa no tiene inscripción en registros públicos, no es una empresa que pueda contratar con el Estado, porque para contratar con el Estado hay que tener RNP vigente. Y para obtener el RNP va a ser necesario que se inscriba, ¿no? Entonces, al inscribirse van a tener que validar toda esa información. Al verificar que no cuenta, no va a ser posible, ¿no? Las personas sí se pueden inscribir como persona natural, ¿no? Pero las empresas que no tienen vigencia, no. Mm, ya. Otra pregunta dice, mi consulta es la siguiente, si el consultor tiene una orden de servicio con el concepto de consultoría de reformulación y adecuación del expediente técnico y que el monto de obra es inferior a 4 millones, se puede otorgar la ampliación de categoría para consultor de obra B y cuáles son los requisitos a presentar, ya que cuenta con la aprobación del expediente técnico, pero la municipalidad aún no ha sido aprobada por el programa de saneamiento rural. A ver, vamos por partes en la pregunta. En principio, la reformulación es que el expediente va a variar considerablemente con respecto a lo inicial. Pero hay que tener en cuenta que a veces las entidades por desconocimiento llaman reformulación de un expediente a una actualización simple. Entonces, si no es verdaderamente una reformulación, no va a ser considerado como consultoría de obra. Ya, probablemente aquí el evaluador que vea el caso va a tener que asegurarse de que el trabajo ha consistido verdaderamente en una reformulación del expediente, probablemente solicitando que se acredite qué fue lo que se aprobó primero
cuál fue el expediente original y qué es lo que se está haciendo con esa reformulación, cuáles son las partidas, dónde está la variación, la diferencia, para ver si en efecto se ha tratado de una reformulación. ¿Ya? Y luego, en cuanto al monto de aprobación, si es inferior a 4 millones, pero superior a 400.000, estaríamos en el rango que califica para la categoría B. Sí estaría en ese rango. O sea, basta que pase los 400.000, sí califica para la categoría B. Y los requisitos están establecidos en el TUPA. Tenemos que debe presentar, por ejemplo, el contrato o orden de servicio, la conformidad del servicio prestado, debe presentar el presupuesto de obra, debe presentar copia de facturas, copia de la conformidad emitida por la entidad contratante, que en este caso es una municipalidad según la pregunta. Y en este caso, si bien es cierto, eso va al programa de saneamiento rural para una aprobación, como la municipalidad también es competente, podría ser, de acuerdo al caso analizado, de que sea suficiente con ello. Eso habría que ver en los términos de la misma contratación, como lo señala. Si es que para la aprobación de la municipalidad es necesario que previamente el Programa Nacional de Saneamiento emita su conformidad, entonces es probable que se tenga que esperar a que se cuente con ese requisito para poder considerarlo. También dice cuánto es las veces que multiplica el monto ejecutado para considerar la capacidad de contratación de obra por primera vez, de ahí por segunda vez y así sucesivamente. Bueno, aclarar que en la exposición hablamos de una fórmula que está en el artículo 17 del reglamento, que dice que la capacidad máxima es 10 veces el capital más 2 veces la sumatoria de obra. Esto aplica tanto para inscripciones como para aumentos. Es decir, es lo mismo. Si se acredita experiencia en la inscripción, se aplicará pues 2 veces el monto de la experiencia acreditada y 10 veces el capital. Y no va a variar. Esta fórmula es la misma. Cuando el proveedor viene a hacer un aumento, presentará las obras, de repente las mismas que ya presentó antes, pero agregando una nueva. Acuérdense que había una condición de que debe haber una obra nueva. Entonces, con ese valor determinamos una nueva capacidad máxima de contratación, con el mismo valor de 10 veces el capital y 2 veces la experiencia. No cambia, ese valor va a ser siempre el mismo. Pero tengan en cuenta también allí, es importante señalar que la antigüedad es 10 años. Entonces, si es que yo presenté en un trámite anterior una obra que ya iba por los 9 años y medio y vengo al año siguiente a querer hacer un aumento, mi obra anterior ya cumplió el plazo máximo de 10 años. Entonces, en el nuevo cálculo ya no se va a considerar. Con las nuevas obras deberé obtener una capacidad mayor a la que tenía antes para que proceda este trámite, ¿no? Eso sí es importante recalcar. Siguiente pregunta dice, para acreditar la experiencia en ejecución de obras, ¿se deben presentar solo documentos emitidos por la entidad? ¿Serían válidas actas de inicio de obra, actas de culminación, contratos de consorcio o promesa de consorcio? Bien, lo que dice el reglamento en el anexo 2 y también en el TUPA, de que la experiencia se acredita con datos, con documentación emitida por la entidad contratante que señale información, ¿no? Dentro de esa información está el, quién es el contratante, quiénes son los consorciados, si es caso consorcio, si es persona una sola, también habrá su descripción de esa persona, el plazo de ejecución y todo lo necesario, ¿no? Toda la información que señale el reglamento. Entonces, las actas de inicio de obra no me van a señalar mucha información que normalmente ya la encontramos en el contrato.
¿no? No va a aportar algo nuevo. Entonces, si ya no aporta algo nuevo, ya no sería necesario, digamos. Pero las actas de culminación me ayudarían de repente a conocer la fecha de culminación de obra, pero no la fecha de recepción. También necesito que se acredite la fecha de recepción. Y probablemente en el acta de recepción también está esa fecha. Entonces, si ya la tengo en el acta de recepción y la presento, ya no tendría sentido presentar el acta de culminación. La idea es que toda la información que solicita el TUPA esté presente en los documentos emitidos por la entidad. La promesa formal es la que se presenta en el proceso de selección y allí se encuentra determinado tanto los porcentajes como las obligaciones, ¿no? Entonces, allí se acredita la información sobre ese aspecto. Para acreditar experiencia en la ejecución de obras, se puede acreditar el número de arbitrajes. No, basta que la entidad señale en una constancia. Basta que la entidad lo señale, ¿no? Que esta obra ha tenido tantas adicionales, tantas ampliaciones, bueno, arbitrajes que han habido, o certificado, una constancia, una certificación nada más, ¿no? Todo lo que ha habido. Normalmente las obras terminan y no tienen arbitraje, no se tiene por qué mencionar ese dato, ¿no? ¿Dónde se pueden encontrar obras o consultorías menores a 8 UITs? Consultorías es muy frecuente. Nosotros en la evaluación en el RNP, en consultorías llegan con bastante frecuencia consultorías por montos menores a 8 UITs. Y hablamos, como explicamos hace un rato, con respecto al cómo determinar la categoría, que primero para la determinación es en base al costo del presupuesto de obra, no en base al costo de la contratación. Es decir, lo que determina la categoría que se va a otorgar a un consultor es el presupuesto de obra que se determina. A mí me pueden haber pagado 5.000 soles por hacer un expediente, pero el valor de obra que determiné en ese expediente es, por decir, 3 millones, ya puedo obtener la categoría B. Si el monto supera los 4 millones, puedo tener la categoría C, ¿no? Con una consultoría menor a 8 UITs. Inclusive hay casos de que con consultorías de 8 UITs pueden directamente obtener la categoría D, porque si hicieron un expediente o supervisaron una obra, en este caso puede ser privada de repente, que llega a esos valores, ¿no? Entonces, depende del monto de obra, no depende del monto del contrato. Para acreditar la experiencia en ejecución de obras, se pueden presentar resoluciones de designación de comités de recepción u otros informes de conformidad, de valorizaciones y liquidaciones por parte de los funcionarios de la entidad. Toda documentación emitida por la entidad contratante es válida siempre y cuando acredite algún dato que se solicita en el TUPA. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la resolución de designación de un comité de recepción, pero allí solamente me señala quiénes van a ser los que van a integrar, pero no hay dato de fecha de recepción, fecha de culminación, no hay dato relevante que me pide el TUPA, entonces no aporta. Entonces, para saber qué o qué documento es válido o qué documento me sirve para acreditar una experiencia, va a depender mucho de qué información contenga, ¿ya? Si es documento emitido por la entidad, es válido porque el requisito dice documento o documentos emitidos por la entidad en donde se señale y da todos los datos que se requieren.
Entonces, si cualquiera de estos documentos que ustedes mencionan señala algún dato que me pide el TUPA y que no lo tiene otros documentos, se va a validar esa información. ¿Ya? Entonces, va a servir en la medida que cuente con información relevante que sirva justamente para poder determinar lo que pide el TUPA. Pregunta, ¿en el caso de perfiles es necesario tener RNP de consultor? No. Para elaboración de perfiles es suficiente con el registro de servicios. Solamente cuando ya es expediente técnico o supervisión, se va a necesitar el RNP de consultor de obras. Si tengo 300 millones de capacidad de contratación, deseo aumentar mi capacidad. Las obras que ya declaré para tener los 300 millones, ¿los van a considerar sumando mis obras nuevas para mi nueva capacidad? Sí, en efecto. Lo que se hace en un trámite de aumento es volver a evaluar en función a todas las experiencias válidas que hayan. Si ya presentó, puede señalar incluso, sírvanse por favor considerar las experiencias de mi trámite número tal, y ya no presentan la documentación, pero es necesario que lo digan, ya es necesario que lo digan. Señalan el trámite y qué obras requieren que sea evaluada para que el especialista lo solicite al archivo y lo incluya dentro de su evaluación. O si gustan, vuelven a presentar la misma documentación, incorporan las obras nuevas y todas van a entrar a la evaluación. Todas se van a sumar. Todas las que se acrediten, se determinará una nueva capacidad. Y la última pregunta, dice, para diferenciar el equipamiento inmobiliario de la ejecución de obra, ¿qué documentos se debe presentar? Interesante pregunta. Aquí es importante saber de que muchas veces las entidades no lo van a decir en su acta de restricción o en su liquidación, pero de repente lo tenemos en la valorización final. En la valorización final, donde está el detalle de todas las partidas que se ejecutaron en la obra y quedó ya con saldo cero, ahí está el detalle del presupuesto, ¿verdad? Con todas las metas, todos los montos de presupuesto, costos sanitarios, y ahí se va a señalar el importe. Por ejemplo, si fue un colegio, hubo equipamiento con computadoras, material de laboratorio, se adquirió pelotas, cosas para lo que es educación física, para lo que es de repente una cocina mejorada, sus ollas, platos, todo lo que hayan incluido como parte de equipar el colegio, está detallado en ese presupuesto. Entonces, eh, con la valoración final podría ser. También puede ser una constancia donde la misma entidad lo diga, que la entidad diga, conste por el presente que para la obra tal, se incluyó un equipamiento consistente en tal, 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 por el monto de tanto, ¿no? Y allí ya estaría acreditado el dato. Como repito, lo que importa es que sea la entidad contratante la que lo señale en algún documento y que eso sirva para determinar el monto neto de obra. Entonces, si yo tengo el monto neto de obra en función a constancias, en función a certificados emitidos por la entidad, ya va a quedar acreditado. Em, Creo que ya no hay más preguntas. Hemos respondido todas, Yoreila. Especialista Álvaro, muchísimas gracias por haber respondido todas las preguntas. Estamos muy agradecidos con su persona por una excelente ponencia, por habernos acompañado esta tarde y por haber compartido sus conocimientos con los participantes. Esperemos que ellos hayan aprovechado al máximo los conocimientos compartidos durante este webinar. Sus palabras finales, por favor, ya para poder cerrar la sala. Adelante, gracias. Bien, muy agradecidos por la participación. Espero que
la poca información que haya podido brindar les haya sido de utilidad. Les agradezco mucho y gracias también al área de capacitación del OCE por dar esa apertura para poder brindar estos conocimientos hacia el público usuario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, especialista Álvaro. Perfecto, nos vemos en futuros eventos. Que tenga una bonita tarde. De igual forma, agradecemos a todos los participantes, estimados, estimadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, por haber interactuado por las diferentes herramientas, por la herramienta de votaciones, por la herramienta de preguntas y respuestas y a través del chat. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el evento del día de mañana. No falten, el día de mañana tenemos otro webinar en el mismo horario de 4 a 5 y media de la tarde y ahora voy a darles indicaciones acerca de la constancia de participación y la grabación del evento. Si tienen consultas, dudas respecto a la constancia, respecto al aula virtual, contraseña u otro tema, pueden ir ahí comentando a través del, ¿cómo se llama? A través del chat para poder responder esas consultas en la parte final. La constancia y la grabación del evento estarán habilitadas por un periodo de 7 días. Eso quiere decir que tendrán acceso hasta el día 28 de marzo para que puedan descargar la constancia de participación y también visualizar la grabación del evento. Ahora voy a indicar acerca de la constancia. La constancia, estimados, estimadas, ya se encuentra en este preciso momento en la plataforma del aula virtual. Antes de descargar, por favor, tienen que visualizar sus nombres, sus usuarios más que todo, ¿no? Que esté registrado correctamente en la plataforma del aula virtual. ¿A qué me refiero? Que tienen que verificar en su perfil si tienen 2 nombres, que estén registrados los 2 nombres, los apellidos completos, de preferencia en mayúscula. Es una recomendación. ¿Y cómo van a corregir esos datos? ¿Cómo van a verificar? Ingresando a la plataforma del aula virtual, a la parte superior derecha se encuentran sus usuarios que estén en color negrita, den clic en su usuario hasta que se active la opción de mi perfil. En la opción de mi perfil podrán corregir todos los datos. Revisen bien esa opción de mi perfil. En esa opción de mi perfil se encuentra toda la información que registraron al momento de crear la cuenta del aula sus cuentas en el aula virtual. Puede que hayan colocado un seudónimo, un apodo y con esa información se va a descargar su constancia de participación. Atentos y atentas, por favor, hay que tener en cuenta ese punto. Y luego de eso descargan su constancia de participación. Estimados, estimadas, cada participante tiene que descargar su constancia de participación. ¿Y dónde se encuentra esa constancia? En la parte final del evento, ingresando a través de la plataforma del aula virtual. En la parte final se encuentra la constancia de participación. Vuelvo a mencionar, cada participante tiene que descargar su constancia desde su perfil. Nosotros del LOCE no remitimos constancia a través del correo. Ojo, cada participante descarga su constancia y esto aplica para los certificados que cada participante, culminando el curso con los exámenes y luego dentro del plazo tiene que descargar su certificado desde su perfil. Si presenta, ¿no? Si se presenta algún inconveniente, tienen problemas para descargarnos, nos remite un correo a eventos de capacitación para poder dar las pautas, una guía de cómo pueden descargar o puede que se presente algún inconveniente con la encuesta, puede pasar muchos problemas y nosotras vamos a solucionar ese tipo de problemas a través del correo eventos de capacitación. Por ese medio, por favor, todas las consultas que tengan a través de eventos de capacitación, esas consultas nos tienen que remitir dentro del plazo, por ejemplo, en las constancias dentro del plazo de 7 días, no pasando 9 días o 10 días. Lo mismo aplica para los certificados, ¿no? Si tienen problemas dentro de los 2 días, se contabilizan los fines de semana, se contabilizan los feriados y eso sería la información respecto a la constancia de participación. Ahora paso a explicar acerca de la grabación. La grabación vamos a subir entre las 6:30 a 7 de la
la noche se va a procesarse esta grabación y luego subimos a la plataforma del aula virtual. Y en la plataforma estará disponible por un periodo de 7 días. Atentos y atentas, hasta el día 28 de marzo tendrán acceso a la grabación del evento. Voy a invitar amigos, familiares, colegas para que puedan visualizar la grabación desde el primer minuto hasta el último minuto. Finalmente van a tener su constancia de participación. O también ustedes pueden visualizar, ¿no? Retroalimentarse nuevamente con la información. Y esta grabación, vuelvo a mencionar, estará disponible a partir de las 7 de la noche hasta el día 28 de marzo, 11:59 de la noche. Para descargar la encuesta, por favor, para descargar la constancia deben responder la encuesta. Si tienen comentarios, sugerencias, dejarlo en la encuesta, estimados y estimadas. Perdí mi contraseña del 2022. ¿Cómo recupero mis constancias? Ok, muy buena consulta, estimada Jennifer. Al momento de descargar las constancias, ¿no? Voy a hablar en general y tanto los certificados, estos se almacenan en la opción de mi perfil. Y esa opción, mi perfil, como mencioné hace unos minutos, se ingresa a través de la plataforma del aula virtual. Buscar sus usuarios que estén en color negrita, dar clic hasta que se active la opción de mi perfil. En la opción de mi perfil hay una ventanita o carpetita y una letra donde dice certificados. En esa opción de certificados se encuentra la lista de los certificados que llegaron a descargar dentro del plazo de 7 días. Los certificados 2 días y las constancias 7 días. Y ahí se almacena. Una vez que se almacene en esa opción, podrán descargar en cualquier momento. Para que se almacene en esa opción, deben descargar sus constancias, tanto los certificados. Vuelvo a mencionar ese punto. Atentos y atentas. Vaya revisando esa opción de mi perfil. Ahí podrán ubicar la lista de los certificados que hayan descargado anteriormente y podrán descargar nuevamente, estimados, estimadas. Y por otro lado, como recomendación, como sugerencia, en esa opción de mi perfil también podrán visualizar la lista de los cursos, ¿no? Que hayan participado o van a participar, ¿no? Por ejemplo, en 2023 participaron en 15 cursos. Podrán ubicar la lista de los 15 cursos en esa opción de mi perfil y en los cursos que van a participar, ¿no? Los cursos de abril ya se matricularon y también podrán visualizar esa lista. Ahí se almacena toda la información de ustedes, tanto sus usuarios, su correo, el lugar donde elaboran, etc., tanto los certificados, la lista de los cursos, en la opción de mi perfil. Revisen todos y todas, por favor, esa opción para que tengan conocimiento, la lista de los cursos en los cuales participaron, sus certificados, vuelvo a mencionar, para que se almacene, tiene que descargar las constancias y los certificados, ¿no? Y eso sería una recomendación. Muy buena consulta, estimado Carlos. Estimado Carlos, para las videoconferencias y los webinars otorgamos constancia de participación. Para los certificados, para tener certificados deben participar en los cursos MOOC, talleres autodidactas, los microlearning o los talleres en vivo. Y eso es la forma como trabajamos, ¿no? Videoconferencias y los webinars, su constancia de participación. Cursos MOOC, microlearning, talleres en vivo, talleres autodidactas, consta certificado. Certificado se encuentra en la plataforma del aula virtual. Todos los cursos, los y las invitamos a matricularse. Los cursos del mes de abril ya se encuentran habilitados, se pueden matricular, no tiene costo, cero costo y es para todo el público en general. Eso sería otra información. Ahora sí voy a compartir nuestra agenda. O sea, la próxima semana vamos a tener... Sí, 3 videoconferencias, dos videoconferencias y un webinar. Denme unos segunditos. Si tienen consultas o algo así, como mencioné hace unos minutitos, voy a ir dejando a través del chat para poder responder. ¿Me deja pasar? Ok. Ahora vamos a regresar aquí. Ok, ahora sí, voy a explicar los productos que ofrecemos, ¿no? Para que tengan conocimiento. Tenemos las videoconferencias. Cuando participan las videoconferencias, otorgamos constancia de participación y también en los webinars otorgamos constancia de participación y ahora en los cursos MOOC, tanto talleres autodidactas, microlearning, talleres vivenciales, en talleres en vivos, otorgamos certificado. Ahí eso es la diferencia, ¿no?
Y por otro lado, el día 22 de marzo, el lunes, tenemos esta videoconferencia, no, lunes digo, el día de mañana, que es 22, tenemos esta videoconferencia ética y responsabilidad en la fase de contratación pública en el horario de 4 a 5 y media de la tarde. El día de mañana vamos a finalizar con esta videoconferencia. Ahora sí, paso para el día lunes. El lunes 25 tenemos esta videoconferencia, diferencias entre los factores de evaluación y los requisitos de calificación. Los y las invitamos a matricularse, a participar. Se pueden matricular en todas las videoconferencias, pero tienen que tener ese compromiso de que van a asistir a las videoconferencias. Si por X motivo no pueden visualizar la grabación, ¿no? Que estarán habilitados por un periodo de 7 días las grabaciones de los diferentes eventos, las videoconferencias y los webinars. A eso me refiero. El día martes tenemos requisitos de calificación a obras públicas en el mismo horario de 4 a 5 y media de la tarde. Y el día miércoles vamos a cerrar con este evento el mes de marzo, sanciones a consorcios, análisis de los criterios del Tribunal de Contrataciones del Estado. Es un webinar, nos estará acompañando un especialista del Tribunal de Contrataciones del Estado, va a presentar casuísticas, los y las invitamos a participar en este webinar el día miércoles 27 de marzo en el horario de 4 a 5 y media de la tarde. Si no pueden participar, los y las invitamos a visualizar la grabación estará disponible a partir de las 7 de la noche, ¿no? Ahora sí, estimados, estimadas, recordarles que tenemos canales digitales, central de consulta, formulario de contacto, chat del OCE, mesa parte digital, hora de atención, lunes a viernes 8 y media, 5 y media de la tarde, donde la van a ubicar en www.p/OC. En cuanto a mesa parte digital, esto sí está disponible los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, LinkedIn, por ese medio difundimos o compartimos temas de contrataciones y también relacionado a los productos que ofrecemos. Y nosotros en capacitación tenemos nuestro grupo de Telegram, por ese medio estamos compartiendo o promocionando nuestros eventos, como son los cursos MOOC, microlearning, talleres en vivo, talleres autodidactas, donde la van a ubicar como @eventos de capacitación, ¿no? Para que puedan unirse, deben descargar Telegram, lo descargan en su celular similar al WhatsApp, luego nos buscan como @eventos de capacitación, se unen al grupo para que estén informados y también si tienen algún inconveniente al momento de conectarse a la plataforma del aula virtual, con las constancias, con la grabación del evento, etc., nos comentan a través de ese medio y vamos a estar súper atentos y atentas respondiendo sus consultas, horario de atención, lunes a viernes de 8 y media a 5 y media de la tarde. Finalmente, estimados, estimadas, la encuesta, esta misma encuesta se encuentra en el aula virtual. Por favor, si tienen comentarios, sugerencias, dejarlo en la encuesta. Una vez que respondan la encuesta, actualicen la página, finalmente descarguen la constancia de participación. Eso sería todo, estimados, estimadas. Nos vemos en el evento el día de mañana, en el mismo horario, 4 a 5 y media de la tarde. Ahora sí voy a responder sus consultas y Agradecerles el interés en trabajar en el sector público y haber asistido a esta charla. Pero antes de despedirme me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes es la habilidad más importante que necesita un profesional para trabajar en el sector público? Sí, claro, claro. Liderazgo, proactividad, esas son definitivamente habilidades súper importantes. Sin embargo, no han mencionado una que es clave e indispensable si quieren trabajar en el sector público. A ver, voy a extenderme un poquito para llegar al punto que quiero explicarles, ¿sí? Los que hacemos carrera en el sector público llegamos a un nivel en el cual debemos tomar diversas decisiones. Decisiones que podrían afectar la vida de muchísimas personas. Si tomamos buenas decisiones, podremos llevar salud, educación, infraestructura y mejores servicios a más personas. Entre otras cosas, poniendo de lado nuestros intereses particulares. A ver, todos tenemos intereses, ¿eh? Un amigo que necesita un trabajo, un familiar que tiene una empresa que brinda muy buenos servicios, o quizá alguno de ustedes pertenezca a alguna asociación, en fin, intereses. Lo que no puede pasar es que tomemos decisiones basadas, por ejemplo, en la amistad o en un vínculo familiar. Los funcionarios públicos debemos tomar decisiones con imparcialidad y justicia porque administramos recursos que le pertenecen a todos. Pero si nos gana el interés particular o permitimos que se tomen atajos, abrimos una puerta a la corrupción. Y cuando eso ocurre, hacemos que el Estado falle y por ende defraudamos la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas.
Es cierto que todos tenemos intereses. Lo importante es que seamos transparentes con ellos para así evitar que más adelante puedan interferir en nuestras decisiones. De esta manera evitamos los conflictos de intereses. Entonces, el talento distintivo de quien quiere servir en el sector público es poner toda su capacidad al servicio del bien común sin privilegiar sus intereses particulares. Esto es servir con integridad. Entonces, ¿están listos para servir en el sector público? Para vivir en un país más confiable, honesto y justo, trabajemos de la